Gracias. Bueno, pues como les decía, agradecemos que esté aquí y pues para hablar de este tema, agradecemos la presencia del licenciado Joel, quien tiene 30 años aproximadamente de experiencia en el diseño de consolidación y soluciones en el ámbito de gestión de conocimiento, así como la implementación de proyectos estratégicos en instituciones académicas, científicas y de investigación. Él es especialista en ciencia abierta, con más de 300 proyectos exitosos de repositorios institucionales, automatización de procesos editoriales, publicación digital, integración de bibliotecas digitales, fundador de en la consultoría de esta empresa, pionera en la implementación de plataformas de ciencia abierta y líder en América Latina del diseño de planes de posicionamiento. También coordinador del Comité de Desarrollo de Plataforma de Evaluación de Sostenibilidad, del proyecto de acceso abierto, coordinador de la principal comunidad de usuarios y desarrolladores de Open Journal Systems en la región y fundador e instructor de la comunidad de conocimiento virtual, la cual atiende alrededor de 250 instituciones de América Latina. También como director general de la empresa de información, bibliotecas y soluciones avanzadas con proyectos de automatización de Biblioteca de América. Bueno, ¿qué puedo decir más? Muchas gracias, licenciado Joel. Le damos la bienvenida y pues adelante, le cedemos el micrófono. Bien, pues muchísimas gracias. Antes que nada, un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues la intención de hoy es conversar un poco sobre algunas tendencias, en particular para abordar el tema de los preprints, qué son, cómo impactan y qué tipo de servicios tienen que ver con las bibliotecas con respecto a este mundo de los preprints y de otros temas que son los apoyos que ahora requieren las revistas científicas desde bibliotecas y la parte de la gestión de los datos, que como saben, el tema de los datos de la investigación en abierto, etcétera, también son un reto que todo el mundo pues estamos como buscando cómo vamos a apoyar a estos diferentes niveles de usuarios, ¿no? Que serían, digamos, el investigador, el autor, el profesor, el docente, etcétera, ya no desde su camiseta de personas que consultan información, sino desde su camiseta de personas que producen contenidos, ¿no? Y que estos contenidos ahora van mucho más allá de un artículo o un capítulo o una ponencia, sino que ahora tiene que ver con un set de datos de investigación, un preprint, etcétera. Entonces, bueno, en ese marco más o menos vamos a conversar el día de hoy. Para eso voy a abordar un poquito este tema de los preprints, pero solamente un poquito antes de comenzar este tema de preprints, también va a ser importante mencionar muy brevemente, vamos a hacer la sesión muy ágil. Lo que vamos a abordar también es un poquito sobre estos conceptos de ciencia abierta, ¿no? Entonces, bueno, para eso es importante recordar que cuando hablamos de ciencia abierta, muchas veces tenemos la visión o no logramos dimensionar qué tanto significa el concepto de ciencia abierta. Muchas veces visualizamos el tema como solamente el acceso abierto o publicar en abierto o tener acceso a bases de datos que su contenido esté en abierto, pero a veces perdemos o no logramos dimensionar el alcance completo de la ciencia abierta, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla, por favor, si en algún momento no se ve o lo que sea, me comentan, por favor, y con mucho gusto reviso qué puede ser. Pero algo importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de ciencia abierta, estamos hablando de un marco muy amplio que implica cambios en la forma en que trabajamos. Eso impacta mucho a las bibliotecas también, porque impacta incluso en la forma en que formamos al usuario, qué servicios le vamos a ofrecer al usuario,
qué tipo de motores o de sistemas o de herramientas le podemos acercar. O sea, implica muchas cosas. ¿Por qué? Si nosotros revisamos el texto de la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, lo que dice es que en general el concepto de ciencia abierta lo podemos ver como un paraguas mucho más amplio. Es una combinación de diferentes movimientos y el objetivo es que el conocimiento esté abierto para todos, accesible, pero no solo accesible, sino que además sea reutilizable. Tan solo estas dos partes, muchas veces, por ejemplo, pensamos que, ok, yo ya estoy acercándome a la ciencia abierta porque publico en abierto, tengo una revista en abierto, le ofrezco a mis usuarios el contenido de las tesis en el repositorio, de los artículos de algunas revistas en abierto, ¿no? Ahí están con su licencia Creative Commons, listo, úsenlo. Estamos cubriendo la primera parte de la recomendación UNESCO, el hacer accesible el contenido. Aún así, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando pensamos en repositorios, que es accesible a nivel legal y que es accesible en la interfase, pero, por ejemplo, el 90% de nuestras tesis está en PDF, lo cual no lo hace totalmente accesible. Por ejemplo, para un software que esté leyendo el contenido para un invidente. O no lo hace accesible para que sea de fácil lectura en un teléfono celular. El PDF es muy complicado y cansado de leer en celulares. Entonces, estamos cubriendo sí, pero no mucho, ¿no? Luego, cuando llegamos en la definición UNESCO, cuando ellos nos dicen el contenido debería ser reutilizable, nos damos cuenta que muchas veces todas las tesis tienen una licencia Creative Commons sin derivados. Se puede leer, pero no puedes hacer derivados. Entonces no somos compatibles con que sean reutilizables. Ya de entrada ahí nos vamos dando cuenta que tenemos que hacer un trabajo profundo con respecto a políticas, a qué tipo de licencias se van a asignar a los contenidos, de qué manera el usuario puede ser consciente, el autor de una tesis, de qué tipo de contenidos, un profesor, etcétera. Entonces la definición dice que el conocimiento tiene que ser accesible, además reutilizable, y que la colaboración científica y el intercambio de la comunicación sea de beneficio a la sociedad y a la ciencia. Y otra cosa muy importante es que la ciencia abierta va más allá de dar acceso al contenido final. En la ciencia abierta se debe abrir todo el proceso, es decir, el proceso de creación de nuevo conocimiento, el proceso de evaluación y el proceso de comunicación. Si se dan cuenta, eso implica cambios. Por ejemplo, en que la evaluación conocemos que las revistas, por ejemplo, tienen un proceso de doble par ciego. Ese proceso de evaluación de doble par ciego, en el ámbito de la ciencia abierta, no es compatible. Las revistas y las tesis deberían y los libros y cualquier contenido debería tener un proceso de evaluación abierto, donde yo sepa quién me evalúa, el mundo sepa quién me evaluó, el evaluador sepa a quién está evaluando y el mundo sepa que yo fui evaluador de un trabajo. Eso implica bastantes cambios, no solo del lado de la academia o de la parte editorial que producen los textos, sino pensando en bibliotecas, quienes administran repositorios se pueden preguntar, ok, ¿y mi repositorio cómo puede transparentar este tipo de prácticas? Para que realmente pueda yo decir que mi repositorio es compatible con la ciencia abierta. Tal vez es compatible con el acceso abierto, pero no con el completo de la ciencia abierta, o al menos no con la definición UNESCO, que ellos le dan a la ciencia abierta. Entonces, ¿qué es en esencia la ciencia abierta? Combinar estas buenas prácticas que van mucho más allá del acceso, tienen que ver con aspectos legales, aspectos de la producción, de la comunicación, que todo sea abierto y que todo el proceso sea accesible, reutilizable, para que exista mayor comunicación científica, que se abran todos los procesos desde la creación, la evaluación y la comunicación, y que eso involucre a agentes sociales que vayan más allá de la comunidad científica. Esto es otro cambio muy importante. El concepto de hacer las cosas entre pares, recordarán que eso era muy fuerte,
ese concepto está limitado. Para que la ciencia abierta sea ciencia abierta, tiene que involucrar a diferentes actores que vayan más allá de la comunidad científica. Eso implica que un docente tiene que ser autor, un alumno tiene que ser autor, pero también una pequeña empresa que sea de mi localidad, una pequeña comunidad o una iniciativa, unos activistas que estén buscando defender los derechos de las minorías, no sé. El punto es que en la ciencia abierta debe participar la sociedad completa, no solamente una comunicación entre pares. Todo esto son cambios importantes que tenemos que tomar en cuenta y pensar, ok, si ese es el concepto, ¿cuál es el alcance actual de los servicios que yo ofrezco en biblioteca? La ciencia abierta incluye diferentes elementos, como se puede ver aquí. El uso totalmente abierto de software libre, no de open source, de software libre, el incluir iniciativas de ciencia ciudadana, el encontrar la manera de que los alumnos involucren y utilicen hardware libre, que se utilicen y se publiquen los datos de la investigación completos, obviamente las publicaciones científicas, y aquí me faltó una esferita que es la de los recursos educativos abiertos. Todo lo que hagamos tiene que estar vinculado con estos aspectos de la ciencia abierta. Debemos entonces pensar qué servicios ofrezco yo para facilitar el software libre, qué cosas estoy haciendo para fomentar la ciencia ciudadana desde bibliotecas, los datos abiertos de la investigación, qué estoy pensando para facilitar estos procesos, ¿no? Los recursos educativos, y eso va en base a ciertos principios y a ciertos valores de la ciencia abierta, ¿no? ¿Cuáles son? El que exista calidad, integridad, beneficio colectivo, equidad, etcétera. Ok, esto sería la primera parte. Ahora, me gustaría abordar el tema de, dentro de este aspecto de la ciencia abierta, existe una tendencia muy importante que ahorita está creciendo muy rápido. Y es importante, ¿por qué? Porque los autores son los que le están dando velocidad. Y las bibliotecas tienen que estar listas para ofrecer respuestas a esta necesidad de los autores. Por autores me estoy refiriendo a investigadores desde los primeros niveles, en México hagan de cuenta investigadores SNI, hasta jóvenes investigadores y otros perfiles, por ejemplo, profesores o incluso alumnos. ¿Qué es este concepto? El concepto específico de los preprints. El tema de los preprints es una tendencia muy fuerte que en conjunto con el tema de los datos abiertos están revolucionando la manera de comunicación. Existe incluso ciertas discusiones con respecto a si el preprint va a llegar a lograr sustituir a la revista como un modelo de comunicación más utilizado. Entonces, es importante que lo visualicemos, ¿no? Ahora, ¿qué es específicamente un preprint? Los preprints se refiere a la publicación de un manuscrito antes de que sea revisado por pares. Es decir, yo, autor, genero un manuscrito, considero que es sólido, que es innovador, que es original, que bla, 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 que está muy bien estructurado, y yo en automático llego a una plataforma que es un repositorio o un servidor de preprints y lo publico sin que sea revisado por pares. En esencia, ese es el preprint y obviamente para que eso pueda suceder, yo como autor lo tengo que depositar en algún servidor. Normalmente son temáticos, existen servidores de preprints de diferentes áreas del conocimiento, regionales o internacionales, mundiales incluso, o institucionales también, y lo publico. El servidor de preprints me tiene que dar cierta guía para que yo sepa que estoy subiendo algo con un mínimo de calidad estructural, ¿no? Y algo importante es que comúnmente el preprint es la versión final, lo que yo considero la versión final de mi manuscrito. Y lo hago público, sin haber sido revisado por pares. Ese es el preprint. Eso es como funciona. Entonces, ¿cuál es la diferencia o dónde se ubica el preprint
en los diferentes tipos de publicaciones. El preprint es aquel material que, ok, ya pasó por diferentes rondas, ya lo revisé, lo estructuré, lo volví a revisar, pasé por varias rondas, pero lo publico aunque todavía no ha sido evaluado por pares. Eso es el preprint. A diferencia, o sea, que sería el preprint, que sería esta versión de mi documento que yo como autor ya considero que estaría totalmente listo para postularlo a Science o a Nature o cualquier revista que se me ocurra. A diferencia de un postprint, que sería una versión que ya me aceptaron en la publicación de una revista. Aunque a lo mejor va a salir dentro de un año, pero ya me lo aceptaron, ¿sí? Y que está en un proceso apenas de etiquetado, maquetado, formateado, etcétera. Y que si fui un autor consciente, tuve cuidado de leer el contrato que firmé con la revista, y el postprint también podría yo llegar a depositarlo en mi repositorio institucional, ¿no? Y la versión de un documento publicado, pues es la que ya salió formalmente publicada en alguna revista. En los tres casos, el documento puede tener asignado desde el inicio un DOI, un identificador persistente, y en el que nosotros nos estamos enfocando, o esta nueva tendencia, es el primer nivel, el icono gris o el dibujito gris, ¿no? Que sería la versión que yo como autor considero que ya está lista para enviar, pero que en lugar de esperarme, como ustedes saben, en estos tiempos, la velocidad es clave, ¿no? El tema del tiempo del encierro y la búsqueda de las vacunas demostró mucho la importancia de la velocidad. El preprint ofrece esa velocidad. Como ustedes saben, todavía existen algunas revistas en las que el editor considera que es buena idea, erróneamente desde mi punto de vista, pero el editor considera que es buena idea publicar de manera semestral. Entonces, si ese editor dice, oye, si yo como autor me aceptan un trabajo y lo voy a publicar en una revista semestral, y el editor ya tiene listos sus siguientes 2 números, me van a publicar o voy a salir al aire mi artículo hasta dentro de 1 año y medio, más o menos, ¿no? Entonces, el preprint me permite publicar hoy. Si hoy tengo el trabajo, hoy lo subo al servidor de preprints, a lo mejor mañana ya está en línea. La velocidad es la clave en este momento. Obviamente abre muchas incógnitas, pero vamos a hablar de ellas en unos momentos, ¿no? Ahora, hay que preguntarnos si este tema de los preprints es moda, ¿no? Decir, bueno, y ahora ya esta es la nueva moda o qué, ¿no? En realidad, el tema del preprint, por eso elegí poner aquí un gráfico de un teléfono que no es un smartphone precisamente, ¿no? Lo pongo porque el principal precursor e impulsor de los preprints es el servidor de Archive. Como ustedes saben, no solo fue el impulsor de los preprints, sino también de muchos aspectos en el tema del acceso abierto. Archive es un sistema que inició ya hace bastante tiempo, lo montó y sigue funcionando en la Universidad de Cornell. Actualmente tiene en abierto, realmente abierto, más de 2 millones de trabajos. Ya tiene más de 20 años, que aunque en años humanos no son tantos, en años en el ámbito de la tecnología y de Internet sí son bastantes, o sea, es un muy, muy buen tiempo. Otra cosa que hace importante Archive es que los trabajos que publica son trabajos complicados. Ellos están especializados en publicar trabajos de ciencias duras como física, matemáticas, astronomía, computación, economía, donde la comunidad científica es muy exigente. Y algo importante que nos muestra un poquito el verdadero impacto de este tipo de plataformas es que si ustedes se dan cuenta, aquí tomamos nosotros una pequeña captura de pantalla de cómo estaba siendo utilizado el sistema en un cierto rango de horas de un solo día, desde las 12 de la noche hasta las 11 de la mañana. Y si se dan cuenta, en el pico más alto, que fue a las 8 de la mañana, tuvo casi 400,000 descargas.
Entonces, ¿cuál es el impacto de Archive? 400,000 descargas en una hora. ¿Cuál es el impacto de los preprints? ¿Cuál puede ser el impacto de los preprints? La visibilidad que puede tener un autor. O sea, a lo mejor son 2 millones de trabajos, pero dentro de esos 2 millones de trabajos, la posibilidad de que me vean puede ser mucho, muy alta, y no solo de que me vean, sino de que me evalúen. Entonces, el nivel de uso que tiene una plataforma como Archive es altísimo, sobre todo si pensamos que quienes consultan este material para descargar 400,000 o tener 400,000 consultas en una hora, y pensamos que esos usuarios no son alumnos, precisamente, sino que son usuarios investigadores, científicos en física, matemáticas, astronomía, podemos darnos cuenta del impacto real que puede tener un servidor de preprints. Dentro de eso, entonces podemos pensar, ok, ese es un servidor, pero si hacemos una pequeña búsqueda en Google, existen servidores de preprints de todos tipos, existen un montón, ¿no? Obviamente Archive es de los más grandes, pero existen servidores, por ejemplo, BioArchive, que es de biología, existen sobre matemáticas, sobre ciencias sociales, multidisciplinarios, tanto públicos como privados. O sea, en este sentido hay servicios totalmente abiertos, compatibles con la ciencia abierta, y servicios de editoriales privadas, de Elsevier y de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tendencia es innegable. Podemos ver que algo es una tendencia que ya no se va a revertir cuando entran a ella no solo los que van en pro de la ciencia abierta y las instituciones, sino que también entran los grandes consorcios globales, ¿no? O los grandes corporativos. Entonces, bueno, si vemos aquí hay muchos. Dentro de ellos, en nuestra región, uno de mucho impacto es Cielo Preprints. La red Cielo abrió su propio servicio de preprints para que cualquier investigador de nuestra región pueda publicar, si cumple con unos requisitos mínimos, pueda publicar su preprint. Entonces, en esencia, ¿esto por qué lo puse? Porque pues, realmente no es que sea una idea reciente, ni es que el tema de los preprints sea un tipo moda, ¿no? Solo se aceleró, aparte, como otras muchas cosas, como el trabajo a distancia, ¿no? A partir del encierro y de la necesidad de comunicar rápido. Entonces se notó más la necesidad y la importancia de los preprints. Ahora, ¿en qué beneficia un preprint a los usuarios? ¿No? Lo primero es que yo como autor publico rápido, pero además yo como usuario tengo acceso inmediato al contenido. El segundo es que se difunde masivamente todo tipo de trabajos. Los preprints, los servidores de preprints generalmente pueden aceptar un artículo, pero también otro tipo de contenido, una tesis de posgrado, un resumen visual o infografía, un material de una ponencia, una presentación, unas diapositivas, unas memorias, un material para un congreso, etcétera. Además, una ventaja enorme de los preprints, una de las principales, es que facilita que exista conversación entre colegas y entre pares, más allá de la comunidad. El preprint permite una evaluación abierta del contenido por parte de la comunidad y esta evaluación es pública. Entonces cambia el rol que juega un usuario. Mientras que cuando yo leo una revista, un artículo de una revista, obviamente se supone que tengo confianza porque ya fue evaluado por pares, ¿no? Aunque eso lo haga una empresa que yo no sé quién lo evaluó, o aunque se haga en una institución pública que tampoco al ser transparente no se sabe. Y yo solamente como lector soy un ente mudo. O sea, mi único derecho es leer e irme, ¿no? En cambio, en un preprint, no solamente voy a ver el artículo original, sino todas las evaluaciones que otros pares le hayan hecho en todo el mundo. Y si lo considero y tengo el nivel, puedo participar en la evaluación del contenido. Por lo tanto, se hace público no solo el producto final, sino el proceso de evaluación, lo cual enriquece y le da mucha mayor seriedad y certeza al contenido. Además de que como autor, si yo publico rápido mi contenido, tengo
mayor manera de demostrar que soy el autor, lo cual me ayuda a proteger mi propiedad intelectual. Uh-huh. Obviamente tiene mayor amplitud porque puedo no solo citar el artículo, sino también puedo citar las revisiones, lo cual en el modelo tradicional no era factible. Y lo principal para toda la sociedad, que existe una mayor velocidad en la comunicación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la preocupación que suele haber? Decir, ok, si no hay una evaluación, si yo publico hoy y no hay evaluación por pares, entonces, ¿qué me garantiza que el artículo es bueno? ¿No? Y más ahora que está tan de moda el tema de los plagios, ¿no? Ok, lo primero es decir, entonces sin revisión no tiene calidad, ¿no? La realidad es que en los servidores de preprint sí existe revisión, solamente que es abierta, es transparente y es pública. Es decir, si yo participo como evaluador en una revista que no es abierta, y ustedes lo sabrán, normalmente muchos evaluadores pues ponen, este trabajo es una porquería, repítalo, ¿no? Y ya, o sea, de todos modos él no tiene que justificarse mucho. En cambio, en una evaluación abierta donde yo sé a quién evalúo y todo el público sabe que soy yo quien evalúa, al momento que yo diga que el trabajo no es bueno, tengo que justificar claramente por qué. O sea, tengo que dar argumentos sólidos, lógicos, sustentados, para decir este trabajo no aporta innovación porque ya existe este otro y este, tampoco aporta esto ni lo otro y aquello. Sustentar claramente, lo cual me obliga a actuar con responsabilidad. La evaluación abierta, al momento que te estás jugando ya el prestigio de manera pública y que todo es abierto, todo es público, te obliga a actuar de una mejor manera. También como autor, si publicas un trabajo que te bajaste de otro lado y le cambiaste 3 letras, la probabilidad de que vote que ese trabajo no es original es altísima. Entonces, porque es público todo, pero además no solo se está poniendo en riesgo mi prestigio, porque yo como autor, al mandar el trabajo, todos van a saber quién soy. Entonces, la revisión en los preprints, los preprints que están bien evaluados, tienen una mayor calidad, están más sustentados y las revisiones son mucho más claras, ¿no? Otra cosa es que se piensa que el preprint dice, oye, pero si yo publico que no sea en una revista, me pueden plagiar, ¿no? En realidad, si yo publico en un servidor formal de preprints, como Archive, Cielo Preprint, etcétera, la probabilidad es menor de que me copien el trabajo. ¿Por qué? Porque más rápidamente publico en un servicio formal y voy a asignar un DOI formal a mi trabajo. O sea, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que un preprint se puede proteger más rápido. Y luego pensar que, bueno, pero realmente a mí lo que me da puntos es publicar en una revista, ¿no? En realidad eso está cambiando. Ya el preprint está cambiando en diferentes países, en la Unión Europea, en varios países de América Latina. Ya se está incluyendo como un recurso válido para la evaluación del trabajo de un investigador. Entonces, invariablemente el preprint a nivel puntos va a ser igual de reconocido que un artículo de una revista. Uh-huh. Entonces, bien, ¿cuáles son qué sigue o cuál va a ser el mayor impacto de este tema de los preprints, ¿no? El primero, la visibilidad, ¿no? O sea, el preprint hace que las personas tengan mucho mayor visibilidad. El segundo, la independencia, es decir, el autor puede publicar rápidamente sin depender de las políticas que pueden llegar a no ser transparentes de una revista. El tercero, la financiación, porque ya muchos financiadores de proyectos toman en cuenta la actividad de un autor o que un autor haya hecho en preprints, siempre y cuando el preprint se encuentre publicado en una plataforma institucional o una plataforma internacional, como Cielo, por ejemplo, ¿no? Y la tercera es la democratización, o sea, cada vez es más amplia el alcance de los formatos que no dependan solo de publicar en revistas. Entonces, este tema de los preprints es importante
Sí, mucho, ¿no? El punto es identificar, ok, ahora en todo este mundo y todo este juego de los preprints, ¿qué estoy haciendo yo como biblioteca para facilitarle al usuario la entrada a este mundo de preprints? ¿Qué estoy haciendo para que él le sea sencillo, para que él aproveche, para que mi investigador de mi institución tenga una ventana más donde visibilizar? Y también como biblioteca, ¿qué estoy haciendo para que esos preprints no solo le den visibilidad al usuario, al investigador, sino que también le den visibilidad correcta a mi institución? O sea, si yo como investigador SNI de la universidad fulanita de tal, publico un preprint en Archive, obviamente yo gano visibilidad como investigador, pero la institución no. Entonces, ¿qué debo hacer para que se gane lugar también y se gane visibilidad en mi institución? ¿No? Estos son algunos de los retos que nosotros visualizamos para las bibliotecas. ¿Cómo podemos trabajar? Este modelo de los preprints es una de las líneas o de las tendencias que hay o que despertó la ciencia abierta. Pero hay muchas. La otra es pensar todas estas preguntas o esto que acabamos de ver. Hay un panorama similar cuando hablamos de los datos de la investigación. También cuando hablamos del uso de software libre. El uso de software libre ahorita se está volviendo está retomando una fuerza enorme, pero no en la parte de la investigación, sino en la parte de los alumnos. Como ustedes saben, hay muchísimo, no de los alumnos me refiero hacia el final de sus carreras, los que están haciendo proyectos de emprendimientos, de innovación, los que están haciendo en procesos de maestría o de posgrado. ¿Por qué? Porque como saben, el tema de la inteligencia artificial y del machine learning requieren software. Entonces, ¿qué sucede con esos softwares? ¿No? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos llevar un inventario como llevamos el inventario de tesis, ¿no? O la colección de tesis. Entonces, hay muchas preguntas en ese sentido para las bibliotecas, ¿no? Ahora, solo como una recomendación de cómo guiar a un usuario para que él pueda publicar de mejor manera sus preprints, ¿no? ¿Cuáles son los pasos básicos que tiene que seguir un usuario y que deberíamos incorporar en nuestros planes de formación de usuarios, ¿no? Primero, ayudarle al usuario a seleccionar plataformas de preprints, dónde publicar. Ajá. Segundo, indicarle al usuario que siempre recordarle de que va a ser evaluado con mucho mayor dureza porque es pública la evaluación. Entonces tiene que cuidar muchísimo más la calidad de su trabajo que lo que hace cuando manda trabajos a revistas en el modelo tradicional. Tercero, ¿cómo podemos guiar al usuario y ayudarle a revisar las políticas de los servidores de preprints y de las revistas donde él va a publicar, para que no haya problemas legales con las licencias sobre todo o con las cesiones de derechos? Otro, ¿cómo podemos ayudarle al autor a que mantenga mecanismos de claridad en coautorías, donde otros autores pues no son de casa, ¿no? La mayoría de los trabajos los hacen entre diferentes instituciones. Y cómo y qué buenas prácticas debería seguir un autor para difundir sus trabajos y para vincularlos correctamente con otros productos. Por ejemplo, el preprint con el artículo que se publicó después, con sus datos de investigación, etcétera. Estos pasos es importante que quienes están en bibliotecas pudieran incluirlos en sus programas de formación de usuarios. Es decir, no ir mucho más allá para que ellos conozcan y sepan, ok, si yo quiero publicar un preprint, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿quién me podrá ayudar? ¿No? Dice, no, pues biblioteca, ¿no? Y que encuentren en bibliotecas estas guías, estas herramientas que le van a ser útiles, sobre todo al usuario que ya publica, o sea, los investigadores, que están ahorita pensando, oye, pues yo sí podría mandar un preprint a Archive, o sea, pues, si ahí está el doctor fulanito de tal, ruso o inglés, ¿no? Que es de primerísimo nivel y si él está ahí, yo voy a estar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que quise compartirles el día de hoy con respecto a este tema de los preprints
y me gustaría, pues obviamente, abrir el espacio para cualquier duda, pregunta, tema que podamos aclarar, lo hagamos con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta, yo encantado. Gracias. Perdón, se escuchó con un poquitín de eco. Y adelante. Sí, bueno, no sé si me escucha. Sí, claramente, sí. Ok. Bien, nosotros hace unos días aquí tuvimos un coloquio de investigación institucional y en uno de los talleres que facilitó una persona de una empresa, esta es una bibliotecaria de origen cubano, nos explicaba que hay revistas que, pues, si yo puse en un servidor de preprint o publiqué el preprint de mi trabajo, de mi artículo original, ya no lo consideran original, por tanto, pues ya fue publicado por lo básico y por tanto, pues ya simplemente no lo consideran en la revisión por pares. Y entonces esto lo ponía como un punto en contra y entonces llamaba la atención a los asistentes diciendo, yo estoy por el tema de los preprints, yo creo que sí, que vale la pena este tema, pero los tengo que poner en prevención porque así pasa con un conjunto de revistas o una cierta cantidad de publicaciones, en fin, etcétera, ¿no? Que traen esta política. ¿Qué se puede hacer al respecto de este asunto o qué podemos considerar respecto de este tema en particular? Claro que sí, Daniel. Es cierto, muchas revistas, aunque en realidad el preprint no podría considerarse no original porque es tu trabajo, o sea, es una versión previa del mismo trabajo. No es que sea un trabajo, eh, no sé, ¿no? Que tome de otro lado. Aún así, sí existen revistas que no. ¿Por qué? Porque muchos editores lo ven como un riesgo para su propia existencia. O sea, eso es real, ¿no? O sea, un editor de revistas piensa, oye, pero si cada vez esto de los preprints va a hacer que tenga yo menos posibles autores, si todos se quieren ir al archive, ¿no? Y de por sí yo soy una revista de física, donde pues ya en física nuestra región está así, ¿no? Y luego decir, bueno, yo me tengo que enfrentar a una revista, por decir algo, de la UNAM, ¿no? Pues entonces yo quedo todavía mucho más diluido y aparte le voy a facilitar el preprint al autor. Pero es importante, yo recomendaría que como biblioteca se pueda armar mapas de revistas por temáticas para poderle decir al autor, mira, yo aquí te tengo un análisis de las principales revistas de tu país, o de tu región, en tu temática, y aquí está el tipo de licencias que tienen. Obviamente existen herramientas que en línea, ¿no? Muy, muy reconocidas para identificar esto. El tema es de licencias y tratar de enfocar a los autores a que publiquen en el tema compatible con la ciencia abierta. No tiene que ser porque ya actualmente, afortunadamente, existe ya un número altísimo, prácticamente la mitad de la publicación científica del mundo, es compatible de entrada con el acceso abierto, pero de eso un porcentaje muy amplio ya es compatible con la ciencia abierta, donde se permite la publicación y el depósito en un repositorio, la publicación y la existencia de un preprint. Al final el autor lo puede concientizar si le encontramos alternativas y decirle, bueno, en esta revista sí te va a pasar esto, pero en esta otra que tiene características similares, no vas a tener el problema. Muchas Gracias. gracias. Bueno, tenemos por ahí a José Antonio Pérez, que nos hace otra pregunta. Un identificador persistente garantiza los derechos de autor cuando en un repositorio se publica una tesis que posteriormente pudiese tener publicaciones derivadas. No sé si nos puede apoyar con esta. Sí, con mucho gusto. El uso de identificadores persistentes lo que nos ayuda, o sea, es una herramienta, nos ayuda a poder publicar y poder demostrar la primicia de la publicación. Es decir, no es una herramienta de un instrumento legal, ¿no? Que proteja mis derechos, pero sí me ayuda a demostrar la primicia en la publicación. Eso es real. Obviamente, el trabajo de proteger nuestros materiales siempre es importante al hacerlos públicos, ¿no? Pero si yo publico en un archivo, en un servidor como, no sé, voy a tomar de nuevo el ejemplo de Archive, le asigno un DOI, yo publico con un ORCID
ese archivo, si hubiera algún tipo pues no sé, de disputa en el futuro, yo sí voy a poder decir, oye, este trabajo yo lo publiqué con estos identificadores en tal año y quedó abierto, quedó público. No hay una publicación anterior a él y lo hice yo. Eso sí nos ayudaría, pero no es un instrumento legal, es un instrumento de identificación única, inequívoca, ¿no? Pero sí es útil. Ahora, cuando en un repositorio se publica una tesis que posteriormente pudiera tener trabajos derivados, lo ideal en el tema de los repositorios es que logremos integrar en nuestros programas de formación el contenido suficiente para que quien elija la licencia que va a tener su trabajo sea el autor. En las instituciones muchas veces, por efectos prácticos, se le aplica una licencia pareja a todos los materiales del repositorio, ¿no? Pero realmente lo correcto y lo ético es que el autor mismo, una vez informado y consciente del alcance, él pueda decir en el repositorio, yo voy a permitir derivados de mi trabajo, con una licencia Creative Commons by, ¿no? Yo solamente quiero yo solo quiero reconocimiento, pero que además no haya uso comercial, pero que sea el autor quien lo defina. Para ser compatible con la ciencia abierta, sí se debe permitir los derivados. Si no, quedamos fuera de la declaración, de la recomendación UNESCO que vimos al inicio, ¿no? Se debe permitir la generación de derivados, que eso no implica que no se respeten los derechos del autor, ¿no? Pero sí se debería permitir, sería lo ideal. Lo realmente ideal desde mi punto de vista es que esa decisión la debe tomar, una vez informado y consciente, el autor. El autor, ese es su trabajo, él debe tener ese derecho. Muchas gracias. Bueno, no vemos otra pregunta por ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues sí, yo sí tengo muchas preguntas porque la verdad. Adelante, por favor, si Sí, sí, estamos a porque, sus órdenes. mire, a ver, el tema es que, por ejemplo, yo tengo un repositorio institucional local, ¿no? Entonces yo ahí alojo mi preprint, ¿no? Por ejemplo, porque pues por políticas institucionales, lo que sea, lo alojo, le asignan un DOI local. El tema es cuando se va a un servidor preprint o se va a la revista, puede entrar en conflicto con la política de asignación de DOI y que entonces, ¿cuál es el que va a prevalecer? Porque ahí es donde viene el detalle del identificador persistente, ¿no? Porque pues una cosa es la versión preprint, otra es la postprint, como vimos, la otra es la publicada. ¿Cómo funciona esto en cuanto al identificador persistente? Porque sí se han planteado dudas al respecto, ¿no? Cuando hablamos de preprint específicamente, realmente el preprint que yo subí al servidor de preprints puede tener un DOI. El documento que se publicó formalmente en una revista después, ¿no? O sea, supongamos el autor subió el preprint al servidor de preprints hoy. Perfecto, lo evaluó, todo maravilloso. Pasó un tiempo, él lo postuló a una revista que sí se lo aceptó, pasó un proceso de evaluación y se publicó el artículo en la revista, no sé, 8 meses después, ¿no? El artículo publicado puede tener otro DOI. ¿Por qué? Porque en realidad son dos versiones distintas del mismo documento. Entonces, la versión preprint, seguramente la versión que se publicó tiene cambios, porque para pasar a publicar en la revista seguro tuvo pues revisiones, le hicieron ajustes, bla, bla, bla. Entonces, van a ser distintos los documentos, no hay problema que los dos cada uno tenga su DOI. Lo ideal en realidad también es que exista una vinculación con metadatos clara, para que yo como usuario encuentro el preprint, es decir, este documento tiene un trabajo relacionado, que es su publicación formal en la revista Perenganita, aquí está el DOI, clic, y yo pueda ir a la revista. Y que en la revista también diga. Eso mismo aplica para los datos de investigación. O sea, lo ideal es que si el artículo diga, oye, existen los datos publicados en abierto en el repositorio de datos de mi institución o en el repositorio o en, no sé, X repositorio, clic con el DOI y los datos tengan su DOI y se vaya hacia los datos. O sea, es factible que existan las dos. La buena práctica es que estén vinculados y obviamente que el autor en ambos lados use su URSID correctamente, ¿no?
Muchas gracias. No, adelante, por favor, las dudas que consideren, ¿eh? Licenciado, ¿podemos dar sus datos, algún correo o algo donde se pueda comunicar con usted por alguna duda o alguna información que quisieran saber? Con muchísimo gusto, encantados. Yo acabo de escribir aquí en el chat mi correo. Quien tenga alguna duda, nosotros encantados de compartir en estos temas. El correo es joel@esire.lat. Ajá. Bien, pues es importante tomar en cuenta estos temas porque, como les comento, ¿no? O sea, de pronto el tema y las iniciativas que tienen que ver con la ciencia abierta se adelantan mucho en las instituciones desde las áreas de investigación, a veces desde las áreas de informática, y nos damos cuenta que a veces en bibliotecas no estamos listos aún para nosotros ser realmente quien asesore a esas áreas. De entrada, por ejemplo, en metadatos. Hay muchísima confusión en los autores, en otro tipo de áreas. Dicen, oye, pero ¿cuáles son las buenas prácticas que yo debería seguir en metadatos? Son los mismos metadatos que uso para el Google, que para un repositorio, que para unos datos, que para un preprint, ¿no? Y ahí, pues, ¿quién más es experto en temas de metadatos que alguien de bibliotecas, ¿no? También en gestión de la información, en preservación de esa información, en generación de vínculos entre diferentes tipos de objetos. Entonces es muy importante ir abordando estas temáticas y sobre todo también trabajar mucho, muy duro en temas de comunicación hacia el público, porque actualmente estamos viendo que existen muchas dudas por parte de los docentes, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, y ahora esto de los recursos educativos abiertos, ¿qué es? Y ahora resulta que es eso de que un formato abierto y que debo ponerle metadatos y que ya no se vale que solo les diga que vayan y usen un libro de X editorial, ¿no? Lo mismo pasa con el investigador, ¿no? O sea, ellos van, por ejemplo, bajan fondos, les aprueban un proyecto para investigar de CONACYT o de alguna agencia internacional y les dicen, oye, pero tienes que subir tus datos con buenas prácticas, ¿no? Y cielos, ¿y cuáles son las buenas prácticas para subir datos abiertos, ¿no? Ahí nosotros vemos el papel de biblioteca, como siempre ha sido, una guía, un lugar a donde puedan correr y pedir ayuda, ¿no? Adelante, por favor, Dani. Sí, otra duda, disculpe, que tenía, maestro, es que pues también se planteó el otro día en este coloquio este tema justamente del papel de este intercambio, esta discusión con los colegas que nos comentaban, ¿no? Que el preprint se da para eso, ¿no? Pero ellos lo que aconsejaban es que estas discusiones se dieran a través de las redes sociales, que el investigador colocara su preprint allí, no sé si en su cuenta de Twitter, lo que fuera, y ahí sería el mejor intercambio, porque a veces las plataformas, como por ejemplo el DSpace, no dan posibilidad para este tipo de intercambios, ¿no? Entonces, pues bueno, me da la impresión de que es una buena alternativa, pero no sé usted que en su experiencia qué es lo que más ha visto o más recomendaría al respecto. No lo recomendaría, sinceramente. Pienso yo que DSpace, al igual que otras herramientas, ¿sí? O sea, existe DSpace, existe el preprint servers de PKP, existen otros sistemas o repositorios, están especializados para publicar y mucho, sobre todo ahora que se habla de almétricas y todo eso, muchas veces nos vamos un poco con la idea porque pensamos, ok, yo ya tenía unas métricas que llevaba WOS o Scopus o tal, ¿no? Pero son privadas. Entonces voy a tener métricas alternativas que van a ser cómo está la conversación en Twitter o en redes, en Facebook, en fulano de tal. Pero si lo analizamos con detenimiento, lo único que estamos haciendo es cambiar la medición de un sistema que de todos modos es privado a otros sistemas que de todos modos son privados. O sea, Twitter hoy lo compró alguien, ¿no? Mañana lo compra otra persona, el dueño actual se cansa, lo vende y el nuevo dice, bueno, pues cierro los accesos a toda el Big Data de esto. Entonces, no es muy buena idea pasarnos de un sistema privado a otro sistema que es privado, ¿no?
aunque para el usuario le resulte fácil. Realmente lo ideal es fomentar el uso de repositorios internacionales. O sea, en ese sentido, si el autor quiere alta visibilidad, lo mejor es que se vaya a un sistema como Archive o a Cielo, que le dan esa visibilidad, pero manteniéndose en un ámbito abierto. Muchas gracias. Por ahí tenemos otra pregunta de José Antonio. Dice, ¿Prince podría perjudicar al autor al poner en consideración su obra con las editoriales que soliciten los trabajos inéditos? Realmente sí. O sea, una editorial que solicite un trabajo que solo sea así único, que nadie más y que tal, no le va a aceptar el trabajo si ella lo publicó en preprint. Pero realmente ahí lo que se debe trabajar es en concientizar al autor, que publicar en esas editoriales le afecta más, pues le quita sus derechos. Y buscarle alternativas, decirle, bueno, si querías en esta revista, está esta otra que te ofrece lo mismo alcance, mismo impacto, mismo tal, y que no tiene ese problema. A veces el autor no busca ese tipo de temas o no es consciente de su alcance, del alcance del daño que hace al ceder sus derechos a editoriales que le privan de cualquier libertad a él y a los usuarios. Doctor, por ahí una pregunta, doctor Sanabria, adelante. Sí, bueno, yo creo que es la última. Por eso decía que tenía varios cuestionamientos. Está el tema, digamos, que usted bueno, lo tocó y sí es muy importante, es el tema de quién trae el juego en las universidades en este asunto, ¿no? Que son las áreas de investigación. De hecho, incluso yo vi una jornada de ciencia abierta en la que no había ningún bibliotecario, toda era gente del área de investigación, ¿no? El año pasado me tocó ver algo de eso, y entonces digo, va a estar bibliotecario. Entonces, evidentemente, fuera todo el tema de la formación, competencias, habilidades que hay que desarrollar en nuestros sistemas bibliotecarios, en nuestro personal, en fin, visualizar esto. ¿Cuáles serían las estrategias que usted recomienda para poder irse insertando en este mundo, ¿no? Así desde las bibliotecas, porque ya la mano, por decirlo de alguna manera, la trae el juego, lo trae la gente de investigación, ¿no? Y cómo irse metiendo, por decirlo así, para llegar a ser un actor relevante en todo este sistema y que pues no digan, bueno, no, el bibliotecario para allá, ¿no? Ustedes ahí sigan con sus libritos, acá estamos nosotros en esto, ¿no? Que es relevante. ¿Cómo poder lograr esa relevancia institucional para, yo sé que es complicado responder en un minuto de esto, pero ¿cuáles serían las mejores estrategias de recomendaciones acá a nuestros bibliotecarios, nuestros directores de sistemas bibliotecarios? Claro que sí. Yo creo que podría ser, hay 3 puntos en los que pueden trabajar. El primero tiene que ver con formación. O sea, las áreas de investigación, aunque sí trabajan mucho en el tema, pues les cuesta mucho formar, capacitar, entrenar a sus equipos, ¿no? Entonces, Biblioteca puede impulsar programas de comunicación de todos estos temas de ciencia abierta y de formación especializada para el investigador. Cómo seleccionar licencias, cómo evaluar contratos, cómo publicar, dónde publicar, preprints, etcétera, ¿no? Formación es una manera de rápidamente posicionar a biblioteca como un grupo de expertos en un tema, en este tema, ¿no? Yo creo que ese es el primer escalón. El segundo, ofrecer servicios. O sea, servicios desde decirle al área de investigación, oye, yo tengo esta herramienta que te puede servir a depositar los trabajos y se conecta en automático con Cielo, por decir, ¿no? O con X o Y sistema, ¿no? Servicios también que les ayuden a medir. Generalmente las áreas de investigación van innovando, pero les cuesta el trabajo el tema de obtener métricas. Decir, ok, lo que nos des Scopus, ¿no? Pero ¿qué más, no? Entonces, ahí, servicios que biblioteca le puede ofrecer a estas áreas, ya sean plataformas o ya sean servicios de análisis, de interpretación de determinados datos. Y el tercero es que biblioteca siempre tiene una ventaja y es que puede ser, por decirlo así, un proxy o un conmutador, ¿no? Que puede hacer de comunicación entre muchas áreas.
Entonces, fomentar proyectos donde le podamos decir al área de investigación, oye, si nos conectamos con el área de publicaciones, nos conectamos con el área de posibles financiadores de proyectos, con el área de posibles de tecnologías, etcétera. Usar ese papel que la biblioteca de por sí tiene, porque la biblioteca es de las pocas áreas que están en contactos con todas las diferentes esferas de la universidad, hasta la docencia incluso, ¿no? El alumno. Entonces, por ejemplo, actualmente en México al menos, recuerden que ahora el investigador está mucho más forzado que antes a hacer divulgación, ¿no? Ahora se lo evalúan en el SNI. Tiene que transparentar cuál es el impacto social de su trabajo. Entonces, en ese sentido, muchos están así como que, bueno, pues yo me dedico a investigar y publico y esto, ¿cómo le hago ahora para la divulgación? Entonces, sería un buen momento para así como que voy pasando, ¿no? Oye, yo soy el de la biblioteca, ven, yo te puedo ayudar con eso. Y a partir de ahí, ¿no? Sería otra buena opción. Muchas gracias. Pues yo creo que ya nos llegó la hora, no sé, Rocío, si tenemos más tiempo, pero disculpen que acaparé las preguntas. No, al contrario. ¿Hay alguna pregunta más? No, estamos muy bien, doctor. No Entonces, tenemos... a ver, María Elena nos está ayudando en los controles. María Elena, habría manera que nos sacáramos una fotito acá para el recuerdo. solicitar... Está abierto, lo que pasa es que ellos tendrían que abrir sus... Sí, ok, perfecto. Sí, todos los que quieran salir en la foto, ahora sí que abran sus cámaras y los podamos ver. Y agradeciéndoles nuevamente su presencia y su participación, y particularmente acá a nuestro Joel Torres, al que agradecemos enormemente esta muy rica plática que llegó a congregar 85 conexiones. No hablamos de personas porque a veces en una conexión hay varias personas, entonces conectadas a la misma vez, entonces por lo menos 85 conexiones fue el máximo, no creo 86 algo así. Muy bien. Listo, está tomada la foto. Déjenme ver si puedo tomar alguna otra más para que tengamos todas las que podamos. Denme un segundito. Abriendo cámaras y esperamos un segundito más. Un segundito y nada más, ya nada más terminar. Creo que si no tomamos en las, porque son dos, Son 4 pantallas. Sí, son muchas pantallas. Qué genial, qué genial. Sí, son muchas pantallas, entonces por eso estoy tratando de hacerlo y ya dejarlo en un documento, ¿no? Para que quede constancia de lo que estamos haciendo. Voy en la tercera pantalla, no se desesperen. Excelente. Ya casi llego a la última. Listos. Quiero nada más Todos confirmar. son. Ya nada más confirmo que sea la última porque pues ya llevo 4, entonces me dicen que son 4, déjenme ver. Sí, Todos son. listo, ya todo se toma. Genial. Muchas gracias. Pues gracias a todas y a todos por su tiempo. Sí, sí. Un fuerte abrazo Igualmente. desde tierras poblanas. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, doctora, por la moderación. Hasta luego, gracias. Gracias.